Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol, y hoy nos embarcaremos en un viaje extraordinario a través del tiempo y el espacio, hasta el corazón mismo del Renacimiento italiano. Nos sumergiremos en las páginas de Florencia y el esplendor del Renacimiento de Germán Manuel Moldes, una obra magistral que nos transporta a las calles adoquinadas de la Florencia del siglo XV, donde el arte, la política y el comercio se entretejieron para crear uno de los momentos más deslumbrantes de la historia humana. Imaginen caminar por las calles de Florencia en aquella época. El aire está impregnado con el polvo del mármol que los escultores tallan incansablemente, mientras que en los talleres, los aprendices muelen pigmentos para crear los colores que darán vida a obras maestras inmortales. En los palacios, los banqueros Medici discuten sobre financiamiento con artistas que están a punto de cambiar la historia del arte, mientras que en las plazas, los humanistas debaten sobre antiguos textos grecorromanos recién descubiertos. Este libro nos guía magistralmente a través de esta transformación extraordinaria, mostrándonos cómo una ciudad medieval se convirtió en la cuna del Renacimiento y cambió para siempre el curso de la civilización occidental. A lo largo de este episodio, exploraremos los momentos cruciales, las figuras legendarias y las innovaciones revolucionarias que definieron esta época dorada. Nuestra historia comienza con el ascenso de una familia que cambiaría no solo el destino de Florencia, sino el curso de la historia occidental, los Medici. En las bulliciosas calles del siglo XV, el nombre Medici resonaba en cada esquina, susurrado en los mercados y pronunciado con reverencia en los palacios. Giovanni di Bixi de Medici, el patriarca que sentó las bases de la dinastía, revolucionó el sistema bancario medieval con innovaciones que hoy nos resultan sorprendentemente familiares. Creó un sistema de sucursales bancarias interconectadas que se extendía por toda Europa, algo así como una versión renacentista de nuestros modernos bancos multinacionales. Su banco fue el primero en implementar la contabilidad por partida doble a gran escala, una innovación tan significativa como la tecnología blockchain en nuestros días. Pero fue su hijo, Cosimo de Medici, conocido como el padre de la patria, quien verdaderamente catapultó a la familia a la cima del poder florentino. Cosimo entendió algo fundamental que resuena hasta nuestros días, el poder del capital para transformar la cultura. Mientras los banqueros modernos invierten en startups tecnológicas, Cosimo invertía en artistas, arquitectos y eruditos. Estableció un sistema de mecenazgo que transformaría el arte para siempre. La genialidad de Cosimo residía en su comprensión de que el verdadero poder no solo viene del dinero, sino de la influencia cultural. Financió la traducción de textos antiguos, estableció bibliotecas públicas y apoyó a artistas emergentes como Donatello y Brunelleschi. Este modelo de mecenazgo cultural no es tan diferente de cómo las grandes corporaciones tecnológicas de hoy patrocinan investigaciones científicas y proyectos artísticos. Si hay un momento que simboliza el amanecer del Renacimiento, es la construcción de la cúpula de la Catedral de Santa María del Fiore, el Duomo de Florencia. Esta historia ejemplifica perfectamente cómo la arquitectura se convirtió en una poderosa herramienta de expresión del poder y la innovación durante el Renacimiento. Durante décadas, la catedral permaneció sin su cúpula porque nadie sabía cómo construirla. El desafío era monumental, crear la cúpula más grande jamás construida sin utilizar andamios convencionales, ya que la estructura era demasiado alta y ancha para las técnicas tradicionales. Entró en escena Filippo Brunelleschi, un orfebre convertido en arquitecto, quien propuso una solución tan innovadora que muchos la consideraron imposible. Brunelleschi diseñó un sistema revolucionario de construcción que incluía máquinas de elevación nunca antes vistas y un patrón de colocación de ladrillos en espina de pescado que permitía que la cúpula se sostuviera por sí misma mientras se construía. Este logro técnico sería comparable hoy en día a la construcción de una base en Marte, algo que desafía los límites de lo posible con la tecnología existente. La cúpula se convirtió en mucho más que un logro arquitectónico. Era un símbolo del poder de Florencia, de su capacidad de innovación y de su prominencia cultural. De la misma manera que hoy los rascacielos definen el perfil de las ciudades modernas y simbolizan el poder económico, la cúpula del domo se alzaba sobre Florencia como un testimonio de su grandeza. La historia del mecenazgo durante el Renacimiento florentino nos revela uno de los sistemas más sofisticados de apoyo al arte jamás creados. En el corazón de este sistema encontramos una red intrincada de relaciones entre mecenas y artistas que transformó para siempre la manera en que el arte se crea y se valora. Los Medici, junto con otras familias prominentes como los Strozzi y los Rucellai, establecieron un modelo de patrocinio que iba mucho más allá de la simple transacción comercial. Cuando Lorenzo de Medici, conocido como il Magnifico,
tomó bajo su protección al joven Miguel Ángel, no solo le proporcionó alojamiento en su palacio y acceso a su colección de antigüedades, sino que lo trató como a un miembro más de su familia. Esta relación cercana entre mecenas y artista permitió un florecimiento sin precedentes de la creatividad. El sistema de mecenazgo florentino operaba en múltiples niveles. Por un lado, estaban los grandes encargos públicos, como cuando la Guilda de la Lana comisionó las famosas puertas del Baptisterio a Ghiberti. Por otro, existía el patrocinio privado, donde las familias adineradas competían por obtener las obras de los mejores artistas para decorar sus capillas familiares y palacios. Esta competencia generó un ambiente de innovación constante, donde los artistas se veían empujados a superar los límites de su arte. Este sistema tiene sorprendentes paralelos con nuestra época actual. Pensemos en cómo las grandes corporaciones tecnológicas patrocinan programas de arte digital, o cómo las plataformas de crowdfunding han democratizado el mecenazgo, permitiendo que artistas independientes encuentren apoyo directo de su audiencia. Los NFTs y el arte digital han creado nuevas formas de mecenazgo que, aunque diferentes en forma, mantienen el mismo espíritu de apoyo a la innovación artística que caracterizó al Renacimiento. Si el Renacimiento fue una época de renacimiento artístico, fue igualmente una revolución en el campo del conocimiento. La Florencia del siglo XV experimentó una transformación radical en la manera en que se creaba, preservaba y compartía el saber, comparable solo con la revolución digital de nuestros tiempos. En el centro de esta revolución encontramos la recuperación y reinterpretación de los textos clásicos. Cuando Cosimo de Medici fundó la Biblioteca Medicea Laurenciana, estaba creando mucho más que un repositorio de libros, estaba estableciendo un centro neurálgico para el intercambio de ideas. Los eruditos viajaban desde toda Europa para consultar sus manuscritos, convirtiendo a Florencia en el equivalente renacentista de Silicon Valley, un lugar donde las mentes más brillantes se reunían para intercambiar ideas y crear nuevo conocimiento. El humanismo florentino, impulsado por figuras como Marsilio Ficino y Pico della Mirandola, representó una revolución en el pensamiento. Su énfasis en la dignidad humana y en la capacidad del individuo para moldear su propio destino resuena con fuerza en nuestra época de emprendimiento y desarrollo personal. La Academia Platónica de Florencia, fundada por los Medici, funcionaba de manera similar a los modernos think tanks, reuniendo a pensadores de diversas disciplinas para debatir y desarrollar nuevas ideas. La revolución del conocimiento en Florencia no se limitó a las élites. La ciudad vio el surgimiento de las botteghe, talleres que funcionaban como escuelas de arte y oficios, donde el conocimiento práctico se transmitía de maestro a aprendiz. Este sistema de aprendizaje práctico tiene paralelismos con los bootcamps modernos de programación o las incubadoras de startups, donde el conocimiento se transmite a través de la experiencia directa y la mentoría. Uno de los aspectos más fascinantes de esta revolución fue el papel de la imprenta. Aunque Gutenberg había inventado la imprenta de tipos móviles en Alemania, fue en ciudades como Florencia donde esta tecnología encontró un terreno fértil para transformar la difusión del conocimiento. Los impresores florentinos no solo reproducían textos antiguos, sino que también publicaban obras contemporáneas en italiano vernáculo, democratizando el acceso al conocimiento de una manera que prefigura nuestra era de contenido digital y redes sociales. La búsqueda del conocimiento en la Florencia renacentista estaba íntimamente ligada a la idea de la excelencia personal y cívica. Se creía que el estudio de las humanidades no solo mejoraba al individuo, sino que lo convertía en un mejor ciudadano. Esta visión del conocimiento como herramienta de transformación personal y social sigue siendo relevante en nuestra época, donde la educación continua y el aprendizaje permanente se han convertido en necesidades fundamentales para navegar un mundo en constante cambio. La Florencia del Renacimiento no fue solo un centro de arte y cultura, fue una potencia económica que revolucionó el comercio medieval y estableció las bases del sistema financiero moderno. En las bulliciosas calles de la ciudad, entre los talleres de artistas y las iglesias en construcción, latía el corazón de una sofisticada red comercial que se extendía por todo el mundo conocido. La innovación financiera florentina fue verdaderamente revolucionaria. El florín, la moneda de oro de la ciudad, se convirtió en el equivalente medieval del dólar estadounidense, una moneda de referencia internacional. Los banqueros florentinos desarrollaron instrumentos financieros que hoy nos resultan familiares, letras de cambio, seguros marítimos, y sistemas de contabilidad que permitían realizar transacciones complejas a través de Europa y el Mediterráneo. Las grandes familias mercantes de Florencia, no solo los Medici, sino también los Strozzi, los Peruzzi y los Bardi, crearon redes comerciales que conectaban la ciudad con lugares tan lejanos como Inglaterra, Flandes y el Imperio Bizantino.
Sus agentes comerciales actuaban como una combinación de diplomáticos, comerciantes y analistas de mercado, enviando información detallada sobre precios, tendencias y oportunidades comerciales. Esta red de información comercial no era muy diferente de los sistemas de análisis de mercado global que utilizan las empresas multinacionales actuales. La industria textil florentina, especialmente la manufactura y el comercio de lana y seda, era el motor económico de la ciudad. Los talleres textiles florentinos no solo producían telas de la más alta calidad, sino que también innovaban constantemente en técnicas de producción y diseño. La Guild del Arte de Lana, el gremio de la lana, estableció estándares de calidad y prácticas comerciales que podríamos comparar con las modernas certificaciones ISO o las regulaciones de comercio justo. La prosperidad comercial de Florencia se basaba en una comprensión sofisticada de la importancia de la marca y la reputación. Los productos florentinos eran sinónimo de calidad y lujo, de la misma manera que hoy asociamos ciertas marcas con la excelencia en sus respectivos campos. Esta reputación se construyó y mantuvo a través de un sistema riguroso de control de calidad y una inversión constante en innovación. El Renacimiento florentino no fue solo una revolución artística y económica, fue una profunda transformación social que redefinió las relaciones entre las diferentes clases y creó nuevas formas de movilidad social. Esta transformación nos ofrece lecciones sorprendentemente relevantes para entender los cambios sociales de nuestra propia época. En el corazón de esta transformación estaba el surgimiento de una nueva clase social, una burguesía urbana educada y próspera que desafiaba las antiguas estructuras feudales. Los mercaderes, banqueros y artesanos cualificados de Florencia crearon un nuevo modelo de éxito social basado no en el nacimiento noble, sino en la habilidad, la educación y el espíritu emprendedor. Este fenómeno tiene paralelos evidentes con el surgimiento de la clase tecnológica en Silicon Valley o los nuevos ricos de la economía digital. La estructura social de Florencia era única para su época. El sistema de gremios proporcionaba una vía de ascenso social a través del aprendizaje y la maestría en un oficio. Un aprendiz talentoso podía, con el tiempo, convertirse en maestro y establecer su propio taller. Este sistema de movilidad social basado en el mérito y la habilidad nos recuerda a las historias modernas de programadores que comienzan en un garaje y terminan dirigiendo empresas tecnológicas globales. La educación jugó un papel crucial en esta transformación social. Las escuelas humanistas de Florencia, accesibles no solo a la nobleza sino también a los hijos de comerciantes y artesanos prósperos, crearon una nueva élite cultural que valoraba tanto el conocimiento clásico como las habilidades prácticas. Esta democratización de la educación tiene paralelos con el actual movimiento de educación en línea y la importancia creciente del aprendizaje continuo en la economía del conocimiento. Las mujeres, aunque todavía enfrentaban significativas restricciones, encontraron nuevas formas de participación en la vida cultural y económica de la ciudad. Figuras como Alessandro Strozzi, que manejó los negocios familiares durante el exilio de sus parientes masculinos, demuestran cómo las circunstancias económicas y sociales podían a veces superar las barreras de género tradicionales. Esta lucha por la igualdad de oportunidades resuena fuertemente con los debates actuales sobre diversidad e inclusión en el mundo empresarial y tecnológico. La transformación social de Florencia también se reflejó en nuevas formas de sociabilidad y vida urbana. Los palacios renacentistas, con sus patios abiertos y logias, crearon espacios para la interacción social entre diferentes clases. Las plazas públicas, las iglesias y los mercados funcionaban como lugares de encuentro donde se intercambiaban no solo bienes, sino también ideas y noticias, de manera similar a cómo las redes sociales y los espacios de coworking funcionan como puntos de encuentro en la actualidad. En la Florencia renacentista, el arte no era simplemente decorativo, era un poderoso medio de comunicación que transmitía mensajes políticos, religiosos y sociales. Los artistas florentinos desarrollaron un sofisticado lenguaje visual que revolucionó la manera en que las personas entendían y experimentaban el mundo que les rodeaba. Tomemos como ejemplo los frescos de Masaccio en la Capilla Brancacci. Estas obras no eran meras representaciones bíblicas, eran narraciones visuales complejas que comunicaban ideas profundas sobre la naturaleza humana y la espiritualidad. La famosa escena de la expulsión del paraíso transmitía emociones humanas con un realismo sin precedentes, creando una conexión inmediata con el espectador que podríamos comparar con el impacto emocional de las mejores producciones cinematográficas actuales. Sandro Botticelli, otro maestro florentino, utilizó la alegoría y el simbolismo en obras como La Primavera para comunicar mensajes políticos y filosóficos complejos. Su arte funcionaba como un medio de comunicación multicapa,
donde cada elemento visual contenía significados ocultos que podían ser interpretados en diferentes niveles según la educación y el contexto social del espectador. Este uso sofisticado del simbolismo visual no es muy diferente de cómo los creadores de contenido digital actual utilizan referencias culturales y memes para comunicar mensajes complejos a diferentes audiencias. Los retratos renacentistas florentinos también revolucionaron la comunicación visual. Artistas como Domenico Ghirlandaio no solo capturaban la apariencia física de sus modelos, sino que comunicaban su estatus social, poder y personalidad a través de elementos simbólicos cuidadosamente seleccionados. Esta práctica tiene paralelos directos con la actual cultura de la imagen en redes sociales, donde las personas construyen cuidadosamente su imagen pública a través de fotografías y publicaciones. La arquitectura también se convirtió en un medio de comunicación poderoso. Los palacios florentinos, con sus fachadas imponentes y sus patios interiores elegantes, comunicaban mensajes sobre el poder, la riqueza y el gusto de sus propietarios. El Palazzo Medici, por ejemplo, con su progresión desde una fachada austera hasta interiores ricamente decorados, comunicaba un mensaje sofisticado sobre poder y moderación, similar a cómo las sedes corporativas modernas utilizan su arquitectura para comunicar los valores de su marca. La revolución artística del Renacimiento florentino fue posible gracias a una serie de innovaciones técnicas que transformaron la manera de crear arte. Este periodo de experimentación y desarrollo técnico tiene sorprendentes paralelos con nuestra actual era de innovación tecnológica. La invención de la perspectiva lineal por Filippo Brunelleschi representó una revolución comparable al desarrollo de la realidad virtual en nuestros días. Esta técnica permitió a los artistas crear ilusiones tridimensionales convincentes en superficies bidimensionales, transformando fundamentalmente la relación entre el arte y la realidad. La perspectiva no era solo una técnica artística, era una nueva forma de ver y entender el mundo, similar a cómo las tecnologías digitales están transformando nuestra percepción de la realidad hoy en día. Las innovaciones en la técnica del óleo, perfeccionadas por artistas florentinos, permitieron nuevos niveles de detalle y realismo en la pintura. Los artistas experimentaron con capas transparentes de color, creando efectos de profundidad y luminosidad que antes eran imposibles. Esta búsqueda de nuevas posibilidades técnicas recuerda la actual experimentación con tecnologías de renderizado 3D y efectos visuales digitales. En el campo de la escultura, artistas como Donatello desarrollaron nuevas técnicas para trabajar el bronce y el mármol. Su innovador uso del Sciacciato, una técnica de bajorrelieve extremadamente sutil, creó efectos visuales que desafiaban los límites del medio, similar a cómo los artistas digitales actuales exploran los límites de sus herramientas tecnológicas. Los talleres florentinos eran verdaderos laboratorios de innovación donde se experimentaba constantemente con nuevos materiales y técnicas. La Bottega de Verrocchio, donde se formó Leonardo da Vinci, era famosa por su experimentación con nuevas aleaciones de metales y técnicas de fundición. Estos espacios funcionaban de manera similar a los modernos laboratorios de innovación tecnológica, donde la experimentación y el fracaso son parte integral del proceso creativo. La innovación técnica no se limitaba a las artes visuales. Los arquitectos florentinos desarrollaron nuevos métodos de construcción y diseño que permitieron la creación de estructuras cada vez más ambiciosas. Las técnicas de Brunelleschi para la construcción de la cúpula del Duomo involucraron innovaciones en matemáticas, ingeniería y logística que prefiguran los actuales avances en arquitectura paramétrica y construcción automatizada. Estas innovaciones técnicas fueron posibles gracias a un ambiente que fomentaba la experimentación y valoraba tanto el conocimiento teórico como el práctico. Los artistas ingenieros del Renacimiento florentino, como Leonardo da Vinci, ejemplificaron un ideal de integración entre arte, ciencia y tecnología que sigue siendo relevante en nuestra época de convergencia entre disciplinas creativas y técnicas. La relación entre religión y cultura en la Florencia renacentista fue notablemente compleja y sofisticada. En una época donde la Iglesia era una de las instituciones más poderosas, Florencia desarrolló una forma única de equilibrar la devoción religiosa con el humanismo secular, creando un modelo que en muchos aspectos prefigura nuestra moderna relación entre espiritualidad y sociedad civil. La Iglesia en Florencia no era simplemente una institución religiosa, era un motor cultural y social que impulsaba la innovación artística y el pensamiento creativo. Las grandes iglesias florentinas, como Santa María Novella o Santa Croce, funcionaban como verdaderas galerías de arte público, donde los más grandes artistas competían por crear obras que combinaban la devoción religiosa con la innovación artística. Este modelo de arte público patrocinado por instituciones tiene paralelos con los actuales programas de arte público corporativo o las iniciativas culturales financiadas por fundaciones.
El caso de Santa María del Fiore, la Catedral de Florencia, es particularmente revelador. Su construcción no fue solo un proyecto religioso, sino una empresa cívica que unió a toda la ciudad. Los gremios, las familias prominentes y el gobierno ciudadano colaboraron en su realización, creando un modelo de cooperación entre instituciones religiosas y seculares que resonaría con las actuales colaboraciones público-privadas en grandes proyectos culturales. La figura de Savonarola y su breve pero intenso dominio sobre Florencia nos muestra otra faceta de esta relación compleja. Su movimiento de reforma moral y su eventual caída demuestran cómo la ciudad navegaba entre los extremos del fervor religioso y el humanismo secular. Este equilibrio delicado entre valores tradicionales y progreso social tiene paralelos evidentes con los debates contemporáneos sobre el papel de la religión en la sociedad moderna. Los artistas florentinos desarrollaron una capacidad única para fusionar temas religiosos con innovaciones artísticas y preocupaciones humanistas. La Capilla Brancacci, por ejemplo, presenta escenas bíblicas ambientadas en las calles de Florencia, con figuras vestidas con la moda contemporánea. Esta contextualización de lo sagrado en lo cotidiano prefigura las formas modernas de adaptar mensajes tradicionales a audiencias contemporáneas. El legado del Renacimiento florentino trasciende el tiempo y el espacio, influyendo profundamente en cómo pensamos, creamos y nos organizamos como sociedad incluso en el siglo XXI. Este periodo extraordinario no solo transformó el arte y la cultura, sino que estableció modelos de pensamiento y creación que siguen siendo relevantes en nuestra era digital. Uno de los legados más duraderos es la idea del uomo universale, el individuo versátil capaz de destacar en múltiples disciplinas. Leonardo da Vinci, quien transitaba con igual facilidad entre el arte, la ciencia y la ingeniería, estableció un ideal que resuena fuertemente en nuestra época, donde la innovación más significativa ocurre en la intersección entre diferentes campos del conocimiento. Los actuales emprendedores tecnológicos que combinan conocimientos técnicos con visión artística y comprensión de las necesidades humanas son herederos directos de esta tradición renacentista. La revolución en la educación iniciada en Florencia, con su énfasis en combinar conocimiento teórico y práctico, sigue influyendo en nuestros debates sobre reforma educativa. Las botegueo talleres renacentistas, donde los aprendices aprendían trabajando junto a maestros en proyectos reales, prefiguran los actuales modelos de educación experiencial y aprendizaje basado en proyectos. El modelo florentino de mecenazgo artístico ha evolucionado pero no desaparecido. Las actuales incubadoras de startups, los programas de residencia artística y las plataformas de crowdfunding son herederos directos del sistema que permitió florecer a artistas como Miguel Ángel y Botticelli. La idea de que la innovación cultural requiere apoyo financiero y estructural sigue siendo tan relevante hoy como lo era en el siglo XV. La concepción florentina del espacio urbano como catalizador de la creatividad y la innovación encuentra eco en los actuales distritos de innovación y clústeres creativos. El modo en que Florencia integró arte, comercio y vida cívica en su tejido urbano sigue inspirando a urbanistas y diseñadores de ciudades contemporáneas. Quizás el legado más profundo del Renacimiento florentino sea su optimismo fundamental sobre la capacidad humana para el progreso y la innovación. En una época de profundos cambios tecnológicos y sociales, la experiencia de Florencia nos recuerda que los periodos de transformación, aunque desafiantes, pueden ser también momentos de extraordinaria creatividad y progreso. El Renacimiento nos enseña que la verdadera innovación surge cuando se combinan diferentes formas de conocimiento y experiencia, cuando se valora tanto la tradición como la experimentación, y cuando se crea un ambiente que fomenta la creatividad y el intercambio de ideas. Estas lecciones son particularmente relevantes mientras navegamos nuestras propias transformaciones tecnológicas y sociales. La Florencia del Renacimiento nos demuestra que una sociedad que invierte en cultura, educación e innovación, que valora tanto el arte como la ciencia, y que mantiene un equilibrio entre tradición y progreso, puede generar cambios que resuenan a través de los siglos. En nuestra propia época de transformación digital y desafíos globales, estas lecciones del Renacimiento florentino son más relevantes que nunca. Al cerrar este viaje por la Florencia renacentista, no podemos dejar de maravillarnos ante la extraordinaria transformación que experimentó esta ciudad y su impacto perdurable en nuestra cultura actual. A través de las páginas de Joan Manuel Moldes, hemos sido testigos de cómo el poder de la innovación, el mecenazgo y la búsqueda incansable de la belleza pueden catalizar cambios profundos que resuenan a través de los siglos. La historia de la Florencia renacentista nos recuerda que los momentos de mayor florecimiento cultural ocurren cuando se alinean el poder económico, la innovación técnica y la libertad creativa. Los medicinos enseñaron que el verdadero poder del capital reside en su capacidad para fomentar la cultura y el conocimiento.
Brunelleschi nos mostró que los límites de lo posible pueden expandirse cuando la creatividad se combina con la técnica. Estas lecciones resuenan con particular fuerza en nuestra propia época de transformación digital y cambio cultural acelerado. Al igual que los florentinos del siglo XV, nos encontramos en un momento de profunda transformación tecnológica y social, donde las decisiones que tomamos hoy darán forma al mundo del mañana. Para finalizar, queremos enfatizar que este ha sido solo un vistazo a esta obra magistral de Joan Manuel Moldes. Les recomendamos encarecidamente que lean el libro completo para sumergirse en la riqueza de detalles y la profundidad de análisis que ofrece. En la descripción encontrarán un enlace para conseguirlo. El Renacimiento nos enseña que la verdadera transformación cultural surge cuando nos atrevemos a soñar más allá de los límites de lo posible, cuando invertimos en el conocimiento y la creatividad, y cuando construimos sobre los hombros de gigantes para alcanzar nuevas alturas. En cada calle de la Florencia actual, en cada obra maestra que admiramos en sus museos, encontramos un recordatorio de lo que es posible cuando una sociedad se atreve a soñar en grande. Gracias por acompañarnos en este viaje por el Renacimiento florentino. Hasta el próximo episodio.